Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y el día de hoy vamos a ver uno de los nuevos plugins de FL Studio 21 que está buenísimo, es una chulada, es una nueva reverberación, pero que tiene varios trucos bajo la manga. Así que no se vayan y quédense conmigo a lo largo de todo este video. Por si no lo sabían, acaba de salir FL Studio 21, tiene muy poquitos días. Si quieren ver todas las novedades, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha porque es una actualización que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Ya teníamos con FL Studio 20 varios años, pero por fin salió la nueva actualización. Así que vamos a ver de qué se trata esto. LuxVerb es un plugin de reverberación algorítmica, es decir que es muy similar al Reverb 2, pero tiene mucho mejor calidad, tiene muchas más opciones que vamos a ver en un momento. Y es diferente al Fruity Convolver, que ese lo que hace es guardar los impulsos de reverberación de lugares reales. ¿Ok? Esto entonces nos permite, como este es algorítmico, podemos cambiar las cosas en tiempo real y tiene unos trucazos que van a ver, van a quedarse, les va a explotar la cabeza. Para eso tengo aquí este pequeño piano, un FLX, ¿no? Algo que ya conocemos. Y lo voy a asignar al LuxVerb. Lo tengo en el canal número 1 y simplemente lo asignamos como cualquier otra cosa, ¿no? Como cualquier otro sintetizador o por un efecto. Aquí va a estar LuxVerb. ¿Ok? Y lo voy a hacer grande y voy a dejar esto por acá porque nos va a ayudar a que podamos visualizar qué está pasando en algunas de las opciones. Muy bien. Entonces, lo primero, del lado izquierdo lo que tenemos es lo que vamos a alimentar a la reverberación. Así entonces, si yo lo dejo hasta abajo, es como si no estuviera pasando nada a la reverberación. Ok, no va a haber absolutamente ninguna diferencia. Así yo puedo seleccionar, por ejemplo, okay, ahí se queda flotando, toco esa nota, no le está afectando a la reverberación. Ok, solamente la afectó cuando yo tenía el wet hacia arriba. Y ese es el punto medio, pero le podemos dar incluso más volumen si queremos. Luego tenemos estas dos perillas que son filtros. Con esto vamos a poder, digamos que moldear un poquito el sonido antes de que pase al módulo de la reverberación, porque vamos de izquierda a derecha. En este vamos a poder cortarle las frecuencias bajas, y para que lo podamos escuchar vamos a adelantarnos un poquito a esta sección. Aquí podemos escuchar la señal original, esta es la señal original, el dry, y esta es la reverberación o el wet. Así que para poder escuchar únicamente la reverberación voy a dejar el dry hasta abajo. Ahí estamos escuchando únicamente la señal de la reverberación. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo estoy cortando las frecuencias graves a la reverberación. Esto nos ayuda a que la reverberación suene más limpia. Y con esto estamos cortando las frecuencias altas a la reverberación. Lo cual puede hacer que suene como más oscuro, puede ser que suene más íntimo o más brillante si abrimos más el filtro. ¿Ok? Luego tenemos ahora sí el módulo tal cual de la reverberación. Por eso esta perilla tan importante, que es la más grande, es el tiempo de caída de reverberación. Podemos ponerle un tiempo pequeño, lo cual normalmente coincide con espacios pequeños, ¿no? Un cuarto chiquito, una sala, tiempos más largos, y tenemos hasta un máximo de 20 segundos. Ahora, aquí me gusta mucho porque la calidad del sonido que obtenemos es muy diferente, es como más sedoso, como que suena mucho más claro, menos digital que el Reverb 2. Por eso aquí también lo tenía para comparar. No escuchen el tipo de reverberación que da el Reverb 2 y se nota mucho en las frecuencias agudas. Voy a darle esto más brillo. Y luego esta. Ok, no sé, como que el Reverb 2 no está mal, ¿no? Y de hecho, no por nada es la reverberación que he utilizado todo este tiempo. Pero este lo supera bastante. Me gusta mucho más cómo suena el LuxVerb. Luego tenemos el brillo. El brillo aquí lo que nos va a estar dando es las frecuencias altas que hayamos dejado pasar con este filtro, cuánto tiempo va a tardar en caer. O sea, las va a ir amortiguando. Así que si yo le dejo, por ejemplo, hasta abajo, van a ver cómo las frecuencias altas inmediatamente son atenuadas. Ahí está. Pero si yo le pongo todo, las frecuencias altas
tardan mucho tiempo en desaparecer, ahí se quedan flotando. Así que esto combinado con el high cut podemos hacer que nuestro sonido sea mucho más brillante o más controlado. Otra de las cosas que tenemos acá es el tamaño del cuarto, ¿no? Esto va muy de la mano con el decay. Ahora fíjense lo que pasó aquí. Estaba la reverberación cayendo y yo moví el tamaño. Y el cálculo lo está haciendo en tiempo real. Si yo hacía un cambio de la reverberación del Reverb 2, por ejemplo, del tamaño, y yo le movía el size, se cortaba. O sea, no podía estar recalculando. Lo mismo si le quería poner el pre-delay. ¿Ok? Había pocas cosas que yo podía cambiar. La difusión. No, como que me cortaba. Cortaba el cálculo. Pero con este no. Esto lo está haciendo todo en tiempo real. Así que yo puedo, por ejemplo, hacer ese tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, cambiando el tamaño del cuarto. Así que desde ahí ya tenemos mucha más flexibilidad y creatividad. Luego tenemos esto que está por aquí. Esto es el pre-delay. Es decir, que retraso va a haber desde que suena la señal original hasta que escuchamos el eco. Podemos hacerlo, estos son milisegundos. Ok, tenemos desde 0.1, 1 milisegundos hasta un máximo de 500 milisegundos, lo cual es equivalente a medio segundo. Por eso escuchamos la señal limpia y la reverberación medio segundo después. O si le damos clic aquí, va a ir anclado al tempo. Así que si yo le cambio el tempo, va a estar cambiando, se va a ir ajustando al tempo, ¿no? Para que digamos que sea de una forma rítmica. Otra de las cosas que tenemos por acá, y esto también es importante, es, bueno, esto lo voy a dejar aquí, es lo que tenemos acá, que es la amplitud y la modulación. Es decir, la reverberación, si normalmente yo le doy una nota, y la reverberación se queda en la misma frecuencia de la nota que nosotros recibimos. Pero si yo aquí le modifico, lo que vamos a ver es que hay como un pequeño LFO, como una pequeña variación en la frecuencia. Y yo puedo seleccionar a qué velocidad está oscilando eso, ¿no? Desde muy lento hasta muy rápido. Podemos obtener un efecto como este, ¿no? Que suena como un piano viejo. Vamos a ponerle así. Ok, y bueno, tiene bastante calidad. Luego tenemos aquí el carácter. El carácter es cómo va a manejar, porque realmente la reverberación es una especie de ecos, ¿no? De rebotes. Entonces con esto voy a poder seleccionar cómo quiero que se comporten esos rebotes de la reverberación. Normalmente está en medio, es decir, neutral, pero si yo lo muevo hacia la izquierda, obtenemos un carácter que es como un poquito más, es más, vamos a ponerlo, voy a utilizar con una onda senoidal. Okay, y por ejemplo, hacia el lado derecho, los ecos como que tardan un poco y luego llegan todos de golpe. Y este como que el espaciado entre los rebotes es uniforme y este como que llegan primero y luego queda un espacio. Hay algunos ajustes o parámetros con los cuales esto se va a notar más, ¿no? Por ejemplo, si cambio el tamaño o cambio la difusión, se va a notar más. Por ejemplo, aquí es muy evidente. No se escucha casi como un retraso, un eco completo. Y se nota sobre todo con valores bajos de difusión. Y bueno, hablando de la difusión, es simplemente cómo es el cuarto en el cual estamos, ¿no? Si son 4 paredes, por lo tanto la difusión se va a notar mucho, ¿no? El rebote. O si es un lugar que tiene mucho más apertura, que las paredes son más suaves, entonces la difusión es más suave. Ok, y hasta acá es una reverberación común y corriente, podríamos decir, ¿ok? Porque esto no es nada que no tuviera ya de por sí el Fruity Reverb 2, si acaso nada más por esta variación. Pero este control de acá, esto es magia. Vamos a verlo. Este control aquí está hecho para que ustedes lo puedan automatizar. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo pongo una reverberación aquí, por ejemplo, muy larga, en el momento de que yo muevo el botón y le pongo en freeze, es como si esto dejara de existir y la reverberación va a durar
para siempre. El tiempo que yo tenga el botón ahí, la reverberación va a seguir durando. Y esto me permite que yo también pueda hacer algunos ajustes. No podría ajustar, por ejemplo, la difusión. Puedo modificar aquí esto. Y es posible entonces crear ciertas atmósferas. Pero el modo de freeze, si yo pongo notas nuevas, ya no está calculando la reverberación. Solamente la reverberación que estaba calculando en ese momento es la que congela y mantiene ahí para siempre. Así que tendríamos que pasar al siguiente modo. El modo de sustain, digamos que es similar al freeze en cuanto a que la reverberación se vuelve de caída infinita. Pero, aquí viene la gran diferencia, es que si yo pongo nuevas notas, las vamos a escuchar. Y ahí se puede quedar para siempre. Hasta que yo vuelvo a cambiar a normal, es cuando ya lo suelta, ¿no? Y lo deja que fluya. Entonces vamos a ponerle stop. Y por ejemplo voy a poner aquí el sustain y voy a hacer un pequeño acorde, ¿no? Y ahí se queda el acorde flotando. Puedo hacer mis automatizaciones. Y es que esto se presta para cosas muy, muy increíbles porque podemos hacer automatizaciones de todo esto en tiempo real. Ok, ahí está. Y luego tenemos aquí este botoncito que simplemente si queremos que la reverberación, los cálculos que está haciendo sean de alta calidad o no, va a consumir un poquito más de CPU. Así que vale la pena si están haciendo algunos ajustes muy exagerados o muy complejos. Si no, lo pueden dejar apagado. Pero, como les digo, esto realmente todavía es la puntita del iceberg porque todavía se vienen muchas más funciones avanzadas. Vamos a ver el siguiente módulo. El siguiente módulo se llama Feedback. Aquí le damos clic para poderlo encender. De hecho, este también se me pasó a decir que aquí pueden encender o apagar el módulo de reverberación. Y el módulo de Feedback lo que hace es que una vez que ya se procesó la reverberación, va a tomar esa señal procesada, podría decirse el wet, y lo va a volver a reinyectar en el proceso. Lo va a inyectar después del input, después de estos filtros, después del decay y después del size, si no mal recuerdo, el pre-delay y el size. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es que además tenemos algunos efectos por aquí. Fíjense la chulada que podemos hacer con esto. Esto es un pitch shift, es decir que la reverberación se procesa y luego yo puedo cambiar el tono de esa reverberación antes de volverla a inyectar y me puede servir, por ejemplo, para crear prácticamente acordes. Fíjense, yo voy a ponerle aquí el pitch shift, vamos a ponerle que quiero que haga esto. Arriba 7 semitonos, es decir, una quinta justa. Le voy a decir que lo haga con este nivel de volumen. Así que yo tomo mi piano, vamos a tenerlo por acá, le pongo la nota, por ejemplo, de do. Y estamos escuchando esa misma nota que se vuelve a reinyectar, pero como si estuviera haciendo una especie de acorde. Y este tipo de efecto es lo que se conoce como shimmer. Esto era algo que no se podía hacer, al menos no con un solo plugin antes en FL Studio. Y aquí lo estoy haciendo con 7 semitonos, pero por ejemplo lo podemos hacer con octavas. Y se va haciendo más agudo o incluso podemos bajarle para que suene como más oscuro y siniestro. O podemos irnos a valores muy pequeñitos, muy intermedios, que suene como inquietante. Fíjense, por ejemplo, aquí le voy a poner nada más a un semitono en cada ciclo. Ok, ahí está. Eso es lo que conseguimos con el feedback, pero tenemos más control. Por ejemplo, podemos volver a filtrar la señal que vamos a meter aquí al feedback antes de hacerle el pitch shift. Le podemos quitar frecuencias bajas, le podemos quitar frecuencias altas. Estos dos funcionan exactamente igual que los que están acá. Luego tenemos también el nivel de gain, que como ya vieron es que tanto vamos a regresar esa señal. Y aquí para que se vea mucho más evidente qué es lo que está pasando, voy a hacerlo con una onda senoidal, ¿no? Que es muy claro que solamente estoy metiendo una sola frecuencia. Meto una frecuencia y van apareciendo todas estas.
cada vez con más volumen, ¿no? Porque de eso depende lo que haya puesto aquí en el gain. Y luego tenemos esto que es como el suavizado de cada una de las repeticiones del feedback. Si yo lo pongo hasta abajo, cada eco, si se fijan, es como que una frecuencia muy definida y fíjense que hay estos huecos. Pero si yo le pongo el reverb mix más alto, van a ver que esos huecos como que se cierran un poco, como que se vuelve más suave, digamos, esa transición, como más difuso, podríamos decirlo así. Ahora, el feedback también tiene cierto retraso, por eso es que no le hace caso a este pre-delay, porque aquí tiene el suyo propio. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, para que cada una de las repeticiones tenga un retraso de 4 steps. Vamos a darle más, vamos a darle el doble. ¿No? Fíjense las cosas interesantes que podemos hacer. Ok, así que este es el módulo de feedback y ya nada más aquí lo que tenemos es, como vimos, la señal original, la señal procesada, y lo que podemos hacer aquí es solamente como un ecualizador muy simple, porque lo que tenemos es, podemos seleccionar una frecuencia, ¿no? Que a mí me guste, y a esta frecuencia le puedo ya sea o subir o bajar en decibeles, ahí está, y con eso selecciono el ancho del pulso de este filtro. Okay, es como un filtro de campana nada más. Vamos a regresar otra vez al piano, por ejemplo. Digamos que le quiero quitar frecuencias bajas. Le quito más 18 y lo hago muy amplio. Y lo puedo mover, ¿no? También. De hecho, ahí lo voy a hacer ahora más angosto para que puedan ver el movimiento. Y esto es la amplitud estéreo de mi reverberación. Si lo pongo ahí a la derecha es más estéreo. Si lo pongo acá lo convierto en monofónico. Ok, con esto ya tenemos muchas herramientas, sobre todo el feedback es muy impresionante para lograr atmósferas, pero ahora viene lo mejor. La ventana que tenemos aquí abajo nos permite hacer cosas bastante avanzadas, principalmente dos. Y eso es que podemos hacer un auto sidechain y también podemos hacer un gate reverb. Y es que esto nos permite controlar con envolventes cómo queremos que se comporten dos parámetros, ya sea el wet, es decir, esta perilla, o el decay, es decir, perdón, este es el decay y el wet es este de acá, lo estaba diciendo al revés, perdón. Ok, y por ejemplo, podemos hacer que voy a regresar al piano. Ahora sí vamos a escuchar el dry porque ya sabemos lo que está haciendo esto. Escuchamos ahí la señal limpia y aquí podemos ver el espectro, ¿ok? Este es el espectro de frecuencias, lo mismo que estamos viendo acá. Y también podemos ver el pico, el análisis de los picos de lo que está entrando aquí. Aquí podemos ver en colores qué es lo que representa cada una de las líneas. Podemos ver que la línea azul representa la envolvente del sonido que estamos alimentando a la entrada. Por ejemplo, si yo pongo 3 veces... 1, 2, 3, ahí pueden ver los picos, ¿no? ¿Qué es lo que está entrando? Luego tenemos el umbral, es decir, para nosotros seleccionar similar a un compresor, que a qué nivel de volumen de la entrada es lo que le va a hacer caso. Y luego tenemos ya sea el wet o el decay, ¿no? Si aquí yo le cambio, podemos ver la línea. Muy bien, entonces vamos primero por el wet. ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner un punto de umbral acá. Voy a poner esto muy arriba para que sea bien evidente qué es lo que está pasando. Y lo que vamos a hacer es que cuando el mismo sonido, que en este caso es el piano, esté entrando a la reverberación, baje el volumen del wet. Así que le voy a poner un nivel muy bajo para que apenas si supere este nivel de volumen, los menos 52. Lo que quiero es que baje. ¿Ok? Y aquí pueden ver entonces en esta línea verde, que es el wet, como cuando yo toco la nota de piano, que es esto de aquí azul, el wet baja. Entonces yo si toco muchas notas seguidas, no estoy escuchando la reverberación. Hasta que dejo de oprimir el piano es cuando la reverberación entra. Voy a bajarlo entonces para que ya no sea tan molesto. Ok, así que yo le puedo dar menos, digamos hacia acá, para que no baje tanto. O puedo subirle un poquito el umbral. Ok, esto ya es cuestión de que ustedes lo vayan ajustando. Ahora, esto lo hice hacia la izquierda, es decir, si suena la nota, entonces baja el wet. Está, digamos, de forma inversa. Pero también lo podemos hacer al revés. Podemos hacer que cuando entre, el wet suba cuando haya actividad, pero cuando no, se baje. Esto, por ejemplo, me podría servir para hacer una especie como de gate, ¿no? Por ejemplo, con un snare,
para que solamente tenga reverberación. O algo así. No para que suene como un snare muy ochentero. Es más, solamente para que vean que efectivamente funciona. Voy a cargar un snare cualquiera. Vamos aquí a drums, snare. No sé, este por ejemplo. Vamos a ponerlo. Y ya nada más sería ponerle un decay más corto. A diferencia de que si apago el envolvente, ¿okay? Es un comportamiento muy diferente. Eso es algo de lo que nos permite hacer esta parte de las envolventes. Vamos a regresar al piano porque me gusta más. Y otra de las cosas que tenemos acá entonces es de nueva cuenta filtros. Con esto podemos quitar las frecuencias graves del sonido que está entrando, pero o sea, no es que lo esté filtrando para que nosotros lo escuchemos, sino solamente que lo está filtrando para usarlo como señal. No sé, así que si su sonido que ustedes, por ejemplo, es muy grave o tiene frecuencias graves, ustedes pueden seleccionar aquí para cortarle esas frecuencias graves y que no afecten a la envolvente, a lo que está leyendo de la envolvente. Luego tenemos el offset, que simplemente es como para desplazar estos niveles hacia arriba y hacia abajo. No digamos que ya tienen una curvatura que les gustó, pero le falta volumen. En lugar de mover otras cosas, desplazan el offset. ¿No? Esto es algo que pueden hacer. Luego tenemos el attack, es decir, de esta curva que nosotros estábamos haciendo. Vamos a volver a subir esto para que suene bien exageradote. Vamos a bajarle acá. Ok, ahí está. En el ataque es cómo va a tardar para bajar ese nivel. Si yo le dejo un ataque instantáneo, pueden ver que esto baja de golpe, ¿no? Aquí esta primera porción. Pero si le doy más ataque, está tan lento que ni se notó. Ok, es más suave la entrada. Y el decay es también, una vez que dejó de sonar, si yo lo pongo muy bajo, es muy incisivo, la reacción es muy rápida, pero si lo subo, la caída es mucho más lenta. Y el smooth es precisamente para estos mismos movimientos, ¿no? Se nota, por ejemplo, mucho en el ataque. Si yo tengo un ataque así, sin smooth, baja de golpe, pero si le pongo mucho smooth, como que se suaviza un poquito la curva. Se nota, por ejemplo, aquí abajo. Ok, sin smooth como que es más incisivo. Es más brusco el cambio. Pero no hemos terminado. Todavía nos hacen falta esta opción. El decay funciona exactamente igual. Solo que en lugar de controlar el wet, lo que va a hacer es controlar el tiempo de decay. Por ejemplo, que cuando supere cierto nivel, el tiempo de caída sea muy largo. Y cuando deje de sonar, es como si esta perilla se bajara automáticamente. Ok, simplemente es ese control. Aquí también puede funcionar, por ejemplo, muy bien para hacer ese tipo de gates con el snare. Y ya para terminar tenemos esta pequeña pestañita y aunque es lo último, es también muy importante porque podemos utilizar una señal externa como sidechain. Por ejemplo, voy a tocar esto y es más, lo voy a poner en sustain. Ok, esto va a quedarse ahí sonando infinitamente. Y lo que tengo acá en el mezclador es que el 2 está ruteado por sidechain, porque pueden ver que no tiene volumen, hacia el número 1. Esto significa que ahora, como este ya lo tengo en el número 2, cada vez que este suene, yo le doy aquí que quiero que lea la entrada del 2, lo enciendo. Ahora este canal que está en otra parte, esto estaba al revés, cada vez que ahora suena el piano, que es otro instrumento que está en otro canal, baja el wet de la reverberación que está en otro canal. ¿Para qué puede funcionar esto? Por ejemplo, digamos que tú tienes un lead y tienes una vocal. Lo que puedes hacer es que la vocal dispare la compresión, que sería en este caso el sidechain, de la reverberación del lead. Así cuando la voz suena, baja la reverberación del lead, la voz toma el protagonismo. Cuando la voz deja de sonar, la reverberación del lead vuelve a ocupar su volumen normal. O sea, se pueden hacer cosas muy complejas de una manera muy, muy fácil. Esto ya era posible hacerlo utilizando algunas herramientas alternativas como el Peak Controller, un ecualizador, automatizar el wet, ese tipo de cosas, pero ahora todo lo podemos hacer en un solo
otro plugin que además tiene mucha más calidad y está excelente. Así que el video se hizo un poquito más largo, pero creo que vale la pena porque esta es una de las reverberaciones más hermosas que he escuchado porque, por ejemplo, existen notas externas, ¿no? Como el Valhalla o incluso delays, ¿no? Como el video que hice de delay, pero esto es evidentemente nativo y enfocado a la reverberación, suena de maravilla. ¿Qué les parece? Me gustaría que me dejaran ahí en los comentarios si tienen alguna duda o les gustaría ver más casos prácticos de cómo pueden utilizar esta reverberación en realidad como todo un profesional. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. En un momento más escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima.